Bueno, buenas noches. Mi nombre es Renzo Vinelli. Voy a trabajar el día de hoy algunos comentarios sobre el delito de defraudación tributaria. La idea justamente es compartir un poco mi experiencia profesional, que ya tengo unos años de abogado, con algunos conocimientos de los delitos tributarios, porque tienen mucha incidencia en nuestro país. Entonces voy a permitirme hacer una breve presentación para con eso hacer un poco más dinámico esta sesión, ¿correcto? Vamos a compartir la pantalla. Que nos han explicado con todos los criterios, ajustar el ancho. Ahí está bien, ¿no? ¿Está bien ahí? Correcto, bueno. Mis datos están ahí, soy abogado por la Universidad de San Martín de Porres, tengo una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla y ejerzo la docencia universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, que es donde... Bueno, la primera pregunta que surge al analizar justamente la legislación peruana, específicamente en los temas de delitos tributarios, es entender el fenómeno de expansión del derecho penal, ¿no? O sea, veremos justamente cuando se analizan los delitos fiscales, es esta administrativización de los delitos fiscales. Se han flexibilizado las de imputación, eh, se requieren pronunciamientos u opiniones de la autoridad administradora del tributo, y eso justamente va a entender de que en muchas oportunidades, y conversaremos también sobre los supuestos de regularización voluntaria, es que el recurso al derecho penal tiene sentido para mejorar una eficacia recaudatoria. Y eso lamentablemente es peligroso porque se está instrumentalizando el derecho penal como un mecanismo para lograr el pago de tributos, cuando ello no es función del derecho penal. Entonces, esta administrativización del derecho fiscal, del derecho penal fiscal, tiene que entenderse de dos puntos. En primer lugar, porque la investigación de los delitos tributarios, la persecución penal tributaria, se inicia a criterio de la administración tributaria. Es decir, la administración tributaria es la que ejercerá, la que planteará la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público y será justamente la que a nivel administrativo, si se decide o no comunicar un hecho con relevancia penal, específicamente cuando se emiten los informes de presunción de delito. Entonces aquí veremos justamente la relevancia y la importancia fundamental que tiene la SUNAT en la persecución de los delitos tributarios, ¿no? Entonces, y veremos también el valor que tiene para la administración tributaria el supuesto de rectificación voluntaria en materia penal. Entonces, bueno, habiendo contado un poco sus antecedentes muy genéricos, porque no buscamos tampoco hacer una clase muy compleja, lo que tenemos que entender es por qué el Estado, por qué el Estado recae, por qué el Estado requiere el pago de tributos, ¿no? Y eso al menos puede llevar a entender, señores, el amplio recurso de pena que tienen los delitos tributarios. En el tipo base, entre 5 a 8 años, y en el tipo agravado entre 8 y 12 años. Si uno compara y revisa, podrá advertir que la pena de una defraudación tributaria incluso puede superar en el tipo agravado a un homicidio simple. Y eso justamente es entender el valor que tiene para el Estado la recaudación tributaria. O sea, hay que entender que la actividad financiera del Estado se sustenta claramente en una potestad tributaria, se sustenta en una capacidad que van a tener de recaudar, y la recaudación se sustenta en los signos de riqueza que tienen los individuos sobre los cuales se aplicará pues los correspondientes tributos. Entonces, el mantenimiento de la hacienda pública, el desarrollo de las funciones del Estado va a requerir ingresos, va a requerir dinero, y ese dinero se consigue justamente a través del tributo. Y para eso el Estado justamente tiene pues diversos mecanismos para conocer y para recaudar tributos. Ahora con los impuestos que tenemos, ITF, transacciones bancarizadas, reportes a la administración, el Estado conoce sin duda alguna nuestros movimientos en el sistema financiero.
bancaria específicamente. En tiempos de pandemia incluso hemos visto cómo la SUNAT ha tenido mayor relevancia porque al no poder salir de las casas hemos hecho muchas transacciones electrónicas y eso ha generado sin duda alguna que la SUNAT a través de las aplicaciones bancarias muy simples pueda conocer nuestro nivel de operación y transacciones en ese sistema, ¿no? Entonces, hay que entender que lo que protege el Estado en la recaudación tributaria como bien jurídico justamente es asegurar ese debido funcionamiento que tiene el Estado, los servicios públicos que nos van a brindar, aunque claro está, con esta pandemia nos han quedado claros de que eso no ha sido así, ¿no? Pero, entonces, queda claro aquí que crear delitos tributarios responde claramente a una necesidad de asegurar el pago de tributos. ¿Por qué se recurre al derecho penal? Muchos dirán porque, claro, el Estado quiere cobrar, sí, sin duda, pero también quiere mandar un mensaje, que si tú dejas de pagar impuestos, falseando documentos, creando suplantaciones, la pena va a ser una pena efectiva, no es una, va a ser una pena efectiva. Entonces, se refuerza el cumplimiento del pago mediante la amenaza penal. Y sin duda alguna, el sistema penal es claramente intimidatorio. O sea, no, a nadie se le ocurre que el derecho penal es un derecho penal claramente que busca una sanción ante pues la vulneración de una norma, ¿no? Entonces, los delitos, la penalización de los delitos tributarios busca pues aquí sancionar conductas que en sí mismos son dañinas y también me voy adelantando, quiero dejar constancia que el no pago de los impuestos no implica per se la comisión de un delito tributario, sino por el contrario, la única forma de establecer un delito tributario es cuando se demuestre la existencia de un mecanismo engañoso, la evasión, no, de una sanción plenamente establecida. Entonces, para esto, el artículo 1 del Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria, establece, señores, una conducta absolutamente clara. En primer lugar, el que en provecho propio o de un tercero, valiéndose cualquier engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. ¿Eso qué implica, señores? Implica la existencia de un mecanismo engañoso, un ardid, un medio fraudulento para dejar de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. Esto puede presumir varios temas. Podría presumir, señores, modalidades de comisión delictiva. Entonces, aquí, señores, hay dos puntos relevantes. Sujeto activo es un delito claramente especial, aunque el tipo penal no lo dice. Si uno revisa el artículo 1 del Decreto Legislativo 813, habla del que en su provecho propio de un tercero, valiéndose cualquier artificio, o sea, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. ¿Quién es el obligado a pagar los tributos que establecen las leyes? El tipo penal no lo dice. Sin embargo, nos queda claro que es un delito claramente especial de infracción de un deber, porque hay un deber de todas las partes, que si tienes una base imponible, deber de pagar impuestos, el obligado sería aquí el contribuyente. ¿Y quién es el contribuyente según el Código Tributario? Eso es lo primero que habría que conversar. Y para eso estamos en una norma penal pues, que requiere diversas complementariedades administrativas. Y en esas complementariedades administrativas podemos definir, señores, claramente que el obligado tributario es la persona que sobre la cual recae el hecho imponible. Y puede ser un contribuyente, puede ser un responsable, ya veremos las características de cada una de ellas. Pero en líneas generales, ello es lo que le corresponde al obligado tributario, al deudor tributario, ¿no? Es la persona, digamos, y nuevamente, aquí presuponen en todos los supuestos, señores, que tiene que existir un vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, previo a la comisión del delito. Es decir, existe, señores, un vínculo, es decir, una operación comercial sobre la cual se genera justamente la imputación de un tributo. Es decir, un tributo no se genera de la nada, sino se genera a partir de una operación comercial. Entonces, ello, señores, es lo que tiene que ver en relación a este delito. Entonces, claramente, vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. Segundo punto importante,
El deudor tributario puede ser un contribuyente. Yo, por ejemplo, que tengo que, si hago la venta de un bien, adquiero un servicio y demás, soy la persona que soy el titular, el obligado, el que realizó el hecho imponible, ¿no? Ahí estamos, creo que no hay ninguna discusión. Responsable también, la persona que sin duda, sin tener la condición de contribuyente, cumple pues la obligación especial. Delito especial propio solamente puede ser cometido por la persona que ostenta esa condición de obligado tributario. O sea, creo que por ahí no tiene objeto de discusión. En el tema de personas jurídicas, eventualmente responderán pues también sus apoderados y las personas naturales menores de edad, por ejemplo, sus responsables, entre otros, ¿no? En el tema de personas jurídicas hay una discusión si es que recurrimos al artículo 27 del actual lugar de otros, no, porque la propia norma tributaria establece que en el caso de personas jurídicas, quienes responden serán los representantes legales autorizados. Por eso se hablaba justamente de esa flexibilidad de las reglas de imputación sobre este tipo penal, lo cual nos parece absolutamente válido para una adecuada persecución penal. Dicho esto, vamos ya a analizar el tema de la conducta típica, el que, digamos, deja de pagar en todo en parte, pero hay un punto importante y medular, que el comportamiento destinado a cuestionar o analizar una imputación por delito de defraudación tributaria exige el elemento engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. ¿Qué entender por un engaño, no? Una suplantación, una simulación, un acto de ocultamiento a la administración, presentar un dato falso, ocultar un registro contable, varias de las modalidades que se podrían plantear en este hecho. Por ejemplo, si una persona emite una factura por la venta de un servicio y la SUNAT en una verificación descubre que el local donde supuestamente el local no existe, es una dirección inventada y todo lo demás, es un mecanismo fraudulento destinado justamente a evitar que la administración pueda conocer la realidad de esa operación. Entonces, el tipo penal, sin duda alguna, estas modalidades de astucia son comportamientos activos, pero también pueden ser omisivos, porque también veremos que en algunos casos la omisión de información relevante de la administración puede generar una imputación en una modalidad de comisión por omisión, ¿no? Otro punto importante es que el fraude, el ardid, se tiene que dar en todos los casos en el momento de la determinación del tributo. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el cual vamos a verificar si el hecho imponible se realizó, quién es el deudor tributario y cuál es la cuantía que corresponde al tributo, ¿no? También indiqué de manera muy somera de que el tipo penal de defraudación tributaria también puede ser cometido por omisión, ¿no? Básicamente, el omitente tiene pues el deber jurídico de impedir un delito, tiene la posición de garante, que es lo que establece el artículo 3 del Código Penal, y esta omisión obviamente generará la comisión del tipo penal, ¿no? También, instalando un delito contra la administración pública, es evidente que se debe exigir la presencia o la evidencia de un perjuicio efectivo al Estado, ¿no? Entonces, es evidente que el Estado tiene que dejar de perseguir. Otro punto importante es que ya al día de hoy no hay un monto de defraudación tributaria atenuada. ¿Podría una defraudación tributaria sobre un monto insignificante? Sí, porque lo que se hace en el Estado justamente es este mecanismo engañoso destinado a no pagar los tributos que establecen las leyes, ¿no? Ahora bien, también es importante entender que el delito de defraudación tributaria es un delito claramente doloso. Si hablamos de un mecanismo, de un ardid, de un engaño, de un embuste, es evidente que eso es doloso, eso no puede ser culposo. Aquí la gente tiene que tener claramente los conocimientos sobre los cuales tiene una obligación tributaria, la va a incumplir y va a presentar un mecanismo engañoso para no pagar los impuestos que establezcan las leyes. Entonces, en esa línea, justamente, el autor quiere justamente perjudicar a la administración de justicia. Entonces, el delito de administración tributaria obviamente se consuma, señores, en el momento que corresponde pagar el tributo y no se hace como consecuencia de este mecanismo engañoso. Es evidente que siendo el delito de resultado y también de actividad, requiere un perjuicio a la administración tributaria, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de una tentativa, sin duda alguna, jurídicamente es posible, pero creemos que en la práctica es bastante improbable la tentativa de defraudación tributaria. El artículo 2 de la Ley Penal Tributaria
habla justamente de las modalidades de defraudación, específicamente ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. Nuevamente, este es un supuesto claramente una modalidad supuestamente digamos de omisión, ocultar ingresos, bienes y rentas. ¿Qué busca aquí? Que la administración no conozca los hechos que puede generar una base imponible y por consiguiente van a reducir o van a minorar el pago de tributos. Entonces aquí, digamos, puede haber ocultación documentaria, ocultación física, ocultación de bienes, para que la administración en sus labores de control o fiscalización no pueda detectarlos, ¿no? La segunda modalidad también es muy usual en ese país. A veces se presentan pasivos en una contabilidad para reducir o se presentan servicios inexistentes. Ahora con el tema de estas operaciones estructuradas, que en el sistema fiscal se están viendo, que se presentaban operaciones comerciales como si se hubieran dado cuando eran operaciones simuladas, justamente para reducir o para no pagar los impuestos correspondientes. Entonces, es presentar deudas inexistentes, gastos o pérdidas que no son, que digamos que son relevantes para la administración, para determinar tributos, siempre y cuando la operación sea no real, es evidente que es un supuesto de defraudación tributaria, ¿no? Otro supuesto de defraudación tributaria del artículo 2, señores, es un supuesto que parecería una aprobación ilícita, ¿no? Los agentes de retención o percepción que captan, pues, por mandato legal, son los encargados de retener impuestos. Estas personas, digamos, dentro del plazo legal, no entregan al Estado el monto de las retenciones o los tributos que hubieran efectuado. Entonces aquí, pues, lo que se sanciona justamente es la no entrega al acreedor del monto de una retención. Muchos me dirán, ¿eso es un delito de apropiación ilícita? Sí, probablemente capta dentro de esa modalidad, pero sin embargo, al ser un custodio de tributos por encargo del Estado, el tipo penal establece una condición de autoría a la persona que no cumple con entregar esos ingresos. Entonces, aquí, si bien el tipo penal no limita el círculo de autores, es evidente que el incumplimiento de entrega al acreedor presupone que digamos que previamente se ha percibido o retenido los tributos, ¿no? Entonces, eso es un punto también relevante. Agentes de retención o percepción son las personas claramente que por su actividad, por ejemplo, los que perdimos un sueldo, tanto en el Estado como en el sector privado, nos retienen impuestos. Las personas que nos retienen los impuestos, las empresas que nos retienen impuestos, tienen la obligación de depositar esos tributos dentro del plazo legal. Entonces, sobre ese punto es relevante. Entonces, también es importante aquí que hay las leyes especiales indicarán quiénes pueden ser agentes de percepción y de retención, ¿no? Específicamente el artículo 71 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que nos establece ahí algunos puntos relevantes. De personas jurídicas, yo creo que está claro y hemos explicado ahí de manera amplia que a los que nos pagan, por ejemplo, los trabajadores que partimos renta de segunda y de quinta categoría y nos descuentan el impuesto, las empresas tienen que abonar, en su calidad de agentes de retención, tienen que abonar ese monto a la administración. O sea que ese punto también no tiene mayor nada. Entonces aquí muchos me dirán, doctor, pero esta modalidad de defraudación tributaria es una desobediencia administrativa. Aparentemente sí, y tiene sentido. Yo digo, es un acto de apropiación ilícita. Pero nuevamente, al ser custodio de tributos por encargo del Estado, ese encargo hace justamente que sea sumamente grave y la pena pues se homologue a un tipo penal de defraudación tributaria. Este quizás para mí es el punto más importante para comprender lo referente a la regularización voluntaria. Aquí, digamos, han habido varias interpretaciones a nivel incluso nacional respecto a qué se plantea en la empresa. Digamos, yo puedo convertir un delito tributario, he comprado facturas falsas y he generado, las he presentado en mi contabilidad, he reducido crédito fiscal, he pagado menos impuesto a la renta, señores, por consiguiente, pero estoy arrepentido. Estoy arrepentido y antes que me descubra la administración, voy en su nada, ¿sabes qué? Yo he hecho esto y voy a rectificar. Pero, caramba, ya he cometido el acto engañoso, ya, digamos, he pagado buenos impuestos, ya, digamos, el delito está cometido. La pregunta es si es que el acto de yo contarle a SUNAT, oye, SUNAT, he hecho esto, pero voy a pagar, amerita un beneficio en mi persona. La pregunta aquí importante es,
Este hecho de arrepentirme y de contar la verdad es una confesión sincera, estoy colaborando con la administración, debo obtener algún beneficio premial por eso. Entonces, aquí es importante entender que la regularización voluntaria parte también de un interés de la administración. ¿Por qué? Porque la administración sin duda alguna va a buscar recaudar tributos. Entonces, ¿qué premio puede dar la administración si decide recabar tributos y la persona, por ejemplo, va, confiesa y decide pagar los tributos que establecen las leyes? Entonces, aquí, digamos, es importante entender que esta regularización voluntaria lo que va a generar, señores, es un efecto, digamos, de exención de responsabilidad penal. El delito ya está cometido, pero por un tema de política recaudatoria, específicamente en una autodenuncia, lo que la SUNAT permite, a grandes rasgos, es evitar la persecución penal de esa persona. O sea, el hecho no es que deja de ser típico, simplemente el hecho, señores, deja de ser perseguible penalmente por criterios de eficacia recaudatoria. Pero vamos a conversar algunos problemas que ha tenido justamente la rectificación voluntaria, ¿no? Y les digo específicamente en dos puntos. La regulación tributaria, como se plantea en esta diapositiva, es una manifestación de un derecho penal premial, ¿no? Claramente lo que busca es privilegiar la eficacia recaudatoria, busca proteger la iniciativa de subsanar el daño, que es básicamente el que le corresponde a la deuda tributaria. Pero la regulación plantea dos elementos muy importantes. En primer lugar, tiene que ser espontáneo. Es decir, yo no pude ir a la SUNAT, cuando la SUNAT ya en una fiscalización me descubrió, me dijo, ¿sabes qué? Tú has comprado facturas, el proveedor no existe, hemos cruzado información, no hay medio de pago. Allí no hay rectificación voluntaria, porque ya la SUNAT conoce el hecho. Entonces aquí tiene que ser espontánea, una autodenuncia. Va a ir el contribuyente, decir, señores, yo cometí este error, fue en esa situación, esta fue la modalidad y voy a pagar, voy a rectificar mi declaración de impuesto a la renta y voy a pagar los tributos que establezcan las leyes. La espontaneidad de esa declaración. El segundo punto, el segundo requisito fundamental, es que el contribuyente tiene que regularizar en la oportunidad de vida. No puedo regularizar en cualquier momento. Tampoco voy a regularizar cuando la sociedad me fiscaliza y ya me detectó el mecanismo engañoso. Tengo que regularizar en la oportunidad de vida. Y esto es en el contexto del procedimiento de fiscalización. Ya cuando el caso se encuentra en la fiscalía con informe de presunción de delito tributario, no opera la rectificación voluntaria, por obvias razones. No puedo operar porque ya, señores, sin duda alguna, ya el hecho ya es de conocimiento del Ministerio Público y por consiguiente no va a generar ningún beneficio de la administración conocer estos temas, ¿correcto? Entonces, otro punto importante, ¿en qué consiste el efecto bloqueo? Y aquí, digamos, este efecto bloqueo es cuando la SUNAT, luego de concluido el proceso de fiscalización, conoce el mecanismo engañoso, descubre el mecanismo fraudulento y por consiguiente en ese momento ya no le interesa, ya no le es relevante una rectificación voluntaria, porque evidentemente ya conoce la modalidad, sabe cuánto tributo se dejó de pagar y por tanto ya este hecho deja de ser protegido penalmente. Entonces, ¿qué características tiene la rectificación voluntaria? ¿Es una exención de la responsabilidad penal? ¿Es un desistimiento voluntario? ¿Es un arrepentimiento activo? Es un tema bien complejo en materia penal. Porque el desistimiento voluntario es cuando ya yo he iniciado la ejecución del delito y, digamos, decido digamos, desistirme voluntariamente. En este caso, señores, eso no va a ocurrir. Aquí el delito ya se configuró. Ya la persona presentó la documentación falsa, no pagó los tributos correspondientes. Aquí lo que hay es un criterio de eficacia recaudatoria, simplemente es un beneficio que da justamente para arrepentirse, para poder, digamos, reducir el tributo a pagar. Podríamos señalar incluso, como digo yo, que es una causal de exención de responsabilidad penal. Entonces, ¿qué permite esto? De que sus efectos impiden la persecución penal y si son varios intervinientes, basta que uno haya ratificado para que se eliminen las imputaciones y y la regularización supone el pago total de la deuda
tributaria. Y eso es un primer problema también que lanzo a consideración porque el tema, hay una discusión aquí en el Perú puntualmente, y que la Corte Suprema en un acuerdo plenario lo desarrolla, sobre la rectificación con pagos parciales. ¿Qué pasa si una persona encuentra la regularidad tributaria y dice efectivamente yo voy a pagar, pero el impuesto es muy alto y voy a hacer un cronograma de pagos? La ciudad entiende que el pago tiene que ser total, y si el pago es parcial y por partes, ya no es total. Entonces, por consiguiente, se pierde el beneficio premial. Y eso es muy peligroso, porque finalmente estamos intimidando con la posibilidad de ir preso por no pagar la totalidad de la deuda en un momento. Yo creo que la suscripción de un cronograma de pagos, que en todo momento y en toda circunstancia permite reconocer ya la deuda, que es lo que a la sociedad le importa, debería también generar la exención de responsabilidad penal. Entonces, aquí hay que entender dos elementos muy importantes para la regularización tributaria. En primer lugar, la regularización permite fundamentar y entender una política fiscal, ¿no? Porque busca con este mecanismo que se paguen los tributos dejados de pagar por la administración. Y en segundo lugar, se buscan fundamentar o querer justificaciones para reconocer a la regularización como la exclusión de la pena, ¿no? Entonces, sin desconocer aquí la finalidad de la político-criminal que puede haber inspirado la regulación voluntaria, hay que tener en cuenta que ese mecanismo de exclusión de la pena y la imputación penal solamente puede conseguirse si se cuenta con una fundamentación dogmática de carácter legal. Y eso es muy importante. Nosotros creemos de que la regulación es un camino necesario, parte del principio de que uno directamente va y se acusa a sí mismo, y justamente ¿por qué? Por la amenaza de pena, porque sin duda alguna la pena va a ser altísima, evidentemente si es hallado responsable es una pena efectiva, entonces hay un arrepentimiento voluntario. Entonces, eh, yo creo que la regularización se va a dar, sin duda alguna, en el contexto nuevamente de un procedimiento de fiscalización tributaria. Creo que tiene que darse en ese momento. Posteriormente ya no opera, porque posteriormente la administración ya no tiene interés en conocer esa declaración. Ahora, en el Perú, la regulación tributaria es una causa de exclusión de pena. No discutimos que hay tipicidad, la hay culpabilidad y todo lo demás. Lo que se plantea es que se excluye la pena por criterios básicamente recaudatorios. Entonces, disculpen, he quedado sin voz. Perdón. Entonces, la recaudación tributaria se satisface con la regularización del pago de la deuda tributaria. Y expliqué que esto tendría que ver aún haya pagado solo uno de los intervinientes en el hecho delictivo. Entonces, es evidente, y otra pregunta que siempre surge, ¿solamente hay regularización tributaria en delitos tributarios? ¿No hay en delitos aduaneros? Y aquí sí la Corte Suprema ha detallado claramente, únicamente la rectificación voluntaria se da en el ámbito de los delitos que impliquen pago de tributos u obtención de ventajas indebidas. Obviamente los delitos de incumplimiento de deberes contables tributarios no tienen regulación voluntaria porque ahí no hay pago, no hay tributo impago, ¿no? Entonces, el 189 señala justamente que no procede la acción penal ya en materia procesal cuando justamente la deuda haya sido objeto de regularización, ¿no? Entonces, es evidente de que si ya la administración ha logrado satisfacer su capacidad recaudatoria, hay una falta de necesidad de pena, ¿no? Entonces, bueno, en los delitos aduaneros sí hay consensos de que esto no es aplicable, porque efectivamente, por más que compartan estructura típica, el delito de defraudación de rentas de aduana comparte estructura típica con el delito de defraudación tributaria, pero la administración ha considerado de que eso no es prudente y que no se aplique a estos beneficios, ¿no? Entonces, la rectificación tributaria establece, y ahí viene el problema, ¿no? El pago total de la deuda, ¿no?
y la devolución completa del beneficio fraudulentamente obtenido, ¿no? Entonces, y aquí hay un problema, ¿no? La exclusión de la pena no se producirá con una simple rectificación, sino que hay que pagar la deuda completa, devolver el beneficio impago y cubrir los intereses y multas. Entonces, eh, aquí, digamos, yo creo que hay un primer problema con incluso un aspecto constitucional, ¿no? Porque si no pago toda la deuda, tengo ya el yugo penal en el cuello y en el sentido que me van a denunciar penalmente por eso, ¿no? Claramente el reconocimiento el reconocimiento de responsabilidad de una operación engañosa presupone, señores, en todos los momentos, de que el autor, pues, claramente está, digamos, reconociendo su accionar y que va a resarcir, digamos, el daño causado con esta operación, ¿no? Entonces, el efecto claramente es que el deudor pague la deuda tributaria o que devuelva pues, el beneficio obtenido. Se obtuvo, por ejemplo, devolución de crédito fiscal o anticipos al exportador sobre una operación no real, es evidente que tiene que darse esto, ¿no? Autodenuncia claramente va en el sentido de lo que se ha planteado. Y otra pregunta importante es que si el aplazamiento del fraccionamiento de la deuda importa para la justicia penal, ¿no? Y sí, sí importa y mucho porque, como les digo, la Corte Suprema ha entendido ya de que si la deuda tributaria no se cancela directamente y se va a un fraccionamiento, ya no hay ese arrepentimiento voluntario. Yo creo que eso es incorrecto. Yo sí creo de que si ya hay un reconocimiento de la deuda y un compromiso de pago, ya el hecho debería carecer de relevancia penal, ¿no? Pero el Corte Suprema, un acuerdo plenario 2009, ha señalado justamente de que la finalidad de la política tributaria es conseguir que se paguen los tributos dejados de pagar y evidentemente se recauden, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay un problema claro de comprensión. Yo sí creo que no se puede exigir que se pague toda la deuda tributaria, porque evidentemente el razonamiento de la Suprema es bueno, pero es que si ha habido deuda tributaria como consecuencia de un delito, tú te has favorecido, entonces tienes que devolver todo el daño causado. Yo creo que ahí podríamos incluso admitir el tema del cronograma, ¿no? La Suprema plantea justamente autodenuncia y pago total de la deuda tributaria o la devolución del reintegro del saldo a favor, ¿no? Y esto, pues, como les digo, plantea yo creo que algunos problemas de entendimiento en lo referente a la defraudación tributaria. Delito con muchas complejidades, nuevamente, pero les digo, temas de tipicidad. En este país hay problemas que en algunas operaciones la SUNAT, a veces con desconocimiento de prácticas corporativas, entiende que algunas son, digamos, mecanismos para defraudar impuestos. Les digo, básicamente los programas que hacen los tributaristas, los planeamientos tributarios, a veces han sido mal entendidos por la SUNAT y creen que son operaciones destinadas a no pagar impuestos. O cuando acuerdos de accionistas disponen de distribuir utilidades de modo distinto al que establece la ley, al que establece, digamos, el estatuto, la SUNAT considera que eso es un mecanismo para dejar de pagar impuestos. Entonces, creo que hay varios problemas de interpretación. Pero también un problema muy tema procesal. La SUNAT es parte de la investigación previa y parte de la investigación fiscal. Y a veces capacita a la fiscalía en esos casos de defraudación tributaria. Entonces estamos en una clara desigualdad de armas en las investigaciones por delitos tributarios. Y eso también debe llamar a la reflexión. Ahora, muchos casos penales tributarios en los últimos años ha habido aumentos, sin duda, pero hasta el día de hoy no hay una gran cantidad de condenas por delitos tributarios. Eso también nos debe llamar a la reflexión sobre el papel de SUNAT en estos hechos, ¿no? Por mi parte, agradecerles. He buscado hacer una exposición muy concisa sobre los delitos tributarios y a su total disposición.